Ya, me dicen que estamos ya al aire. Quiero darte la más cordial bienvenida, Josefina Licitra, a este conversatorio de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad de Hugo Portales. Realmente es un honor tenerte. Eres una de las cronistas latinoamericanas más destacadas, además de que he tenido el honor de trabajar contigo y conocer la calidad, el rigor de tu trabajo, que solo ha mejorado a través de los años. Así que muy bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias por la invitación, estoy contentísima y más de que me invites vos porque realmente buena parte de mi crecimiento de los años posteriores a que ganara el premio de la Fundación Gabo tuvo que ver con vos, así que estoy súper agradecida. Muchas gracias, José. Bueno, Josefina Licitra la verdad es que no requiere mucha presentación, pero igual la voy a hacer. Ella es muy joven, nació el año 75, escrito y escribe en las revistas y en los medios, yo diría, más prestigiados de Latinoamérica. Ha publicado muchísimos libros de periodismo narrativo y también participado en, yo diría, las antologías más importantes como Antología de la Crónica Latinoamericana, La Argentina Crónica, Crónicas de otro planeta, Las mejores historias de Gato Pardo, Crónicas filosas de Rolling Stone, Historia de una mujer bomba y otras crónicas de América Latina, Domadores de historias, y el año 2004, que fue justamente el año que nos conocimos, ganó el premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, con su crónica inolvidable que se llama Pollita en fuga. Josefina, ¿cómo fue tu llegada al periodismo narrativo y a esto que se llama ampliamente la crónica latinoamericana, que ha sido, digamos, atravesado tu trayectoria profesional? Fue abrupta, llegué sin saber qué era la crónica, de una manera muy intuitiva. A los 19 años me habían llamado de la revista Rolling Stone, yo colaboraba con la revista dominical de La Nación y abrió Rolling Stone en Argentina, me convocaron a escribir ahí porque habían visto algunas cosas que yo había publicado en La Nación en ese tiempo, era chica, y a los 2 años de estar colaborando con ellos, apareció la posibilidad de hacer esta crónica sobre Silvina, que era una secuestradora de 15 años, que, bueno, con muchas condiciones absolutamente casi cinematográficas, y hice ese trabajo sin saber que lo que estaba haciendo era escribir una crónica. Lo único que tuve fue a ver, yo había estudiado comunicación, dejé, había estudiado ciencias políticas, 3 años, dejé. Había estudiado letras 2 años y medio, bueno, eso vendría después, pero también dejé, o sea, tengo una carrera de grado entre todas las carreras que dejé, pero no tenía como un corpus teórico que ni siquiera al día de hoy existe respecto de qué es la crónica, más allá de que uno puede armarse ya su propio como esquema y su propio manifiesto. Entonces lo único que tuve en su momento fue una marca de quien era el director de la revista, Víctor Hugo Guita, que lo único que me dijo fue, no tengas miedo de meter diálogos en el texto, como diálogos directos, reproducir diálogos en los que yo no hubiera estado presente. Fue la única marca que me hizo. De hecho empieza esa crónica con un diálogo, pero después lo demás fue intuitivo, fue un texto que tuvo mucha repercusión, también por razones que tenían que ver con el hacer político, el cotidiano político de Argentina y policial, era un caso bastante resonante. Y por sugerencia del fotógrafo que trabajó conmigo, mandé el texto al premio de la Fundación Nuevo Periodismo, de cuya existencia tampoco estaba al tanto yo. Y bueno, y me fue bien, y recién sí ahí, cuando tuve que ir a viajar y responder por ese texto, y saber que además iba a responder ante figuras de periodismo que sí conocía y que me resultaban absolutamente trascendentes y basamentales del universo periodístico que a mí me interesaba, ahí sí, bueno, empecé a leer a ver qué es la crónica, para poder responder y tener como algún tipo de certeza o de solidez al momento de defender el trabajo. Bueno, y ahí sí ya empecé a hacer como una recorrida un poco más consciente sobre esta forma de periodismo. Josefina, y desde el año 2004 en que tú digamos, te ganas este premio,
tan importante, ¿no? y tan canónico. Hasta ahora ha pasado muchísima agua bajo el puente. En la crónica tuvo un boom muy grande en términos de editoriales, de publicaciones. ¿Y cómo es el momento actual? ¿Y cómo ves tú en tu propia, digamos, trayectoria, qué ha pasado con la crónica en Latinoamérica? Creo que, bueno, pasó lo que pasa con todos los booms, que en algún momento encuentran una meseta, se estabilizan, se decantan. El boom fue interesante, estuvo muy alentado también desde la Fundación Nuevo Periodismo. Hizo que, por un lado, desde los medios, desde las empresas periodísticas, se quisiera invertir un poco más en trabajos de largo aliento, más allá de que a veces esas inversiones tenían que ver con intenciones marginales de gente que trabajaba en los medios, y no tanto con una política empresarial, sino con gente que quería, que empujó para que esto pasara. Y dentro de ese boom, sí, como pasa siempre, se terminó armando una bolsa de gatos donde había cosas buenas, cosas mediocres, cosas malas, pasa siempre. Y lo que creo que ahora empezó a suceder es que hay una decantación que es interesante, que habla también de la crónica ya como un registro y una forma de periodismo que quedó, que se instaló como método de trabajo, en todo caso, de trabajo periodístico convencional al que se le suma un registro estético. Pero está instalado hoy, uno abre un diario, una revista y ve en ciertos autores, por lo menos, una intención de información y de estética que van a la par y que antes no era tan usual. Después, ¿cuál es la situación? Creo que es la misma situación que le atañe al periodismo en general. El periodismo se mueve como en empresas que están como sistemáticamente desfinanciadas, en las que la crónica periodística exige realmente ese tiempo es dinero, y las empresas no están como desean o no les resulta rentable pagar el dinero que suponen estos trabajos. Y entonces siempre la situación de la crónica periodística cabalga entre las buenas intenciones de ciertos medios o de ciertos editores y la entrega personal de alguien que necesita contar una historia por razones que ya no tienen que ver con el rédito económico, que por mejor que sea, nunca está a la altura del trabajo que supone hacer una buena crónica periodística. En cualquier caso, creo que lo tranquilizador es que me parece que es un modelo y una manera de contar que ya no está en debate, ni se entiende como frívola, en tanto le da un espacio también a la plasticidad y a la estética a la hora de contar un evento. Es periodismo de la mejor calidad, es eso. Josefina, están hoy día muchos alumnos, tanto de la Cátedra de Mujeres y Medios como de la Cátedra de Crónicas y Perfiles, que de hecho los invito a que por favor hagan preguntas por el chat para que tengan el privilegio de dialogar directamente con Josefina hoy día. ¿Qué les dirías tú a ellos de cara a que comprendan o que visualicen la diferencia que hace para un joven periodista reportear y escribir de esta manera versus de la manera convencional? ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, esta historia de Pollita en Fuga? ¿Qué significó en términos de reporteo y de escritura hacerlo de la manera como lo hiciste versus lo que habría sido el periodismo informativo o tradicional? Para mí fue una diferencia dramática y favorable, bueno, y a mi favor. A ver, en ese momento cuando yo trabajé ese texto, por ejemplo, colaboraba con una revista semanal llamada 23, de actualidad, con algunos logros y bueno, con una revista de actualidad. Y me acuerdo que cuando tuve esta historia entre manos, tuve la decisión interna entre publicar en un medio que me iba a dar posibilidades de despliegue y narrativas que yo quería, porque además a mí siempre, eso sí, más allá de mis intuiciones, a mí siempre me gustó escribir y ese medio me daba la posibilidad de hacer lo que a mí me interesaba, o publicar en un medio de mayor circulación,
que era la revista 23, donde el tratamiento que se le iba a dar al texto era un tratamiento de nota convencional, que es un texto central, más o menos breve, alguien opinando a favor, alguien opinando en contra, un recuadro con números de lo que sea, pero para meter números. Bueno, darle la dinámica de un semanal totalmente deslucida y atada un poco a marcar la agenda de la semana. Y que afortunadamente tomara la decisión de publicar en un medio que le daba a la narrativa un lugar tan central como suponiendo que son elementos divisibles, como al dato, para mí fue la diferencia entre dar un salto y empezar a trabajar en medios premio mediante, que me interesaba, donde me interesaba trabajar, o quedarme en una revista semanal en la que me explotaban, en la que una vez cada tanto hacía algún tema que me interesaba. Y en cuanto a lo pertinente de escribir bien, todos, pero absolutamente todos los trabajos que yo conseguí, sobre todo en los primeros años, después, bueno, uno va armando como sus redes de otra manera, pero los primeros años no hay un solo trabajo que yo no haya conseguido que no tuviera que ver con presentar una buena pauta a mis editores. Y eso no es escribir una crónica larga, pero es saber escribir una buena, entiendo que eso es lo que nosotros llamamos sumario, ustedes lo llaman pauta, que es presentar una idea en 10 líneas, contando qué quiere contar uno, por qué lo quiere contar, y contarlo lindo, no como si fuera un trámite. Es una instancia de seducción de tu editor para que te compre la idea e ir adelante. Eso lo pude hacer y me funcionó siempre como abre puertas porque las escribía bien o las escribía lo mejor posible. No era solamente eso, como una transmisión de información de un dato sobre el que se quiere trabajar. Es contar un microrrelato de lo que uno quiere hacer, o un adelanto de lo que uno quiere hacer. Definitivamente escribir bien es una puerta, salvo que uno tenga grandes contactos, para abrirse camino solo, ¿no? Como estamos casi Y ese todos es un cuando muy buen, empezamos. sí, un muy buen consejo para conseguir pautas. Justamente hablando de las pautas, tú has escrito perfiles, reportajes, crónicas y también muchos libros, por ejemplo, como este, La historia del conurbano, Los otros, El agua mala, en fin, en que te vas metiendo en mundos que hasta ese momento no habían sido contados, no habían sido reporteados con inmersión y con esas herramientas narrativas. ¿Cómo eliges tú tus pautas? ¿Cómo haces tu propio proceso creativo para dar con los temas que sean de tu interés por un lado, pero también que se transformen en temas actuales y relevantes para los editores, pero también para los lectores? Las elijo en una primera instancia de una manera muy intuitiva. Si hay algo que veo que me convoca, pero no un día, que me sigue como llamando varios días después y sigo pensando en eso y le veo sobre todo capas de lectura, o sea, no es solo una historia, sino que detrás de esa historia hay segundas posibilidades, o sea, el sistema de capas al momento de pensar un trabajo de largo aliento para mí es interesante, que es que el cuentito que uno encontró no hable solamente de ese cuento, sino que hable de otras cosas que tengan que ver con la condición humana, con el país en el que uno vive, con una institución determinada, que sean como ventanas que abren a otra cosa. Y me los encuentro en general. A ver, El agua mala salió, yo estaba haciendo una crónica para la revista Orsay, una revista que edito, y me encontré con un pueblo, pero yendo por el interior de la provincia de Buenos Aires, me encontré con un pueblo devastado, que había sido tapado por el agua 20 años atrás, de una manera abrupta y descabellada, que es que en 20 días un pueblo balneario que existía quedó tapado por el agua de una laguna y desapareció. Entonces, lo primero que me pasa es ver, bueno, casi medir el nivel de sorpresa que tengo. Después de eso es ver qué hay hecho. Ahí sí empieza como una instancia mucho más racional y metódica, que es ver si alguien ya trabajó sobre eso, sea este tema, el del agua mala, o sea el tema que sea. Y si veo que no hay mucho hecho y que el tema me sigue rebotando, porque también es eso, es ver qué pasa el filtro del paso del tiempo, de los miles de trabajos que uno tiene para poder ganarse la vida, entonces uno termina esos trabajos y vuelve y dice, sigo pensando en esta historia para hacer un libro, o sea, que uno cada tanto vuelve a esa historia, tiene que significar algo. Y sí me interesa después que sean como historias que estén rodeadas de silencio, o sea, que no haya mucho escrito, y que ese silencio pueda leerse como un silencio sintomático, o sea, no es un silencio casual, ese silencio habla de alguna manera. Pasó eso con el último libro,
38 estrellas, que cuenta una fuga de presas políticas en Montevideo. Y también me di con esa historia entrevistando a Lucía Topolansky, que es senadora en este momento de Uruguay, y es la pareja de Pepe Mujica, que muy al pasar, hablando de otra cosa, hablando de Pepe, en realidad, me contó que ella había estado en una fuga en los 70, una fuga carcelaria, y me quedé con ese dato. Dije, en ese momento Lucía era vicepresidente, una vicepresidente se fugó de una cárcel, de mujeres, una fuga colectiva. ¿Qué hay? Salí de ahí, busqué en Google, no había nada, nada. Y resultó ser la fuga de una cárcel de mujeres más grande de la historia mundial, y no había nada. Entonces ya esa nada, ese silencio me queda rebotando. Yo en ese momento estaba trabajando en el libro El agua mala, no tenía resto para empezar otro libro, pero terminé todo el proceso del libro anterior y me quedé con ese dato guardado, que había una fuga que era récord, en la que había habido una vicepresidente y de la que no se hablaba. Y me lo anoté en una carpetita, y cuando terminé este libro, lo primero que hice fue empezar a investigar, y muy movida, no solo por las capas de la historia, que era una fuga que es divertida de contar, una fuga policialmente me gusta, mujeres, había como algo de perspectiva de género que me interesaba, militancia en los 70, en un país que no fue sangriento como la Argentina en su militancia, también me interesaba. Había muchas cosas de las que se podía hablar, y había un inmenso silencio en torno a eso. Entonces, con todo eso digo, bueno, acá un libro tengo. Y así todo, hice antes como un trabajo de exploración, convencí a un medio para que me permitiera ir a hacer una crónica más cortita a Uruguay, me pagaron la revista Piauí, me pagó un viaje. Eh, lo primero es la intuición, después hay como todo un paso a paso que tiene que ver con un método de trabajo para tratar de validar lo que para mí es una hipótesis que para que funcione como libro tiene que estar bastante sólida. Mm. Josefina, tú también eres maestra, das muchos talleres, de hecho también en la fundación de Tomás Eloy Martínez, que es una fundación muy emblemática porque él es uno de los maestros del periodismo narrativo iberoamericano. Muchas veces los alumnos se preguntan si esto es como, o tienen la idea de que esto es un talento, que si uno lo tiene o no lo tiene, cuando la verdad es que son herramientas, técnicas narrativas y de reporteo que se aprenden, se enseñan, es un oficio. ¿Cómo les enseñas tú a tus alumnos a poder sentir que son capaces de escribir y de reportear de esta manera, y que no está vedado, digamos, a unos elegidos que tienen un talento especial? A ver, todo se aprende, hay como una base, hay que saber cómo escribir, no lindo, hay que saber escribir, hay que conocer las normas sintácticas, hay cosas que hay que saber, pero que no tienen que ver ya con escribir, insisto, lindo o escribir crónica, es un ABC que van a necesitar para escribir la pirámide invertida de un texto, de una nota en un diario. Ahora, superada esa instancia, de como partamos de que todos sabemos cómo eso, organizar una idea, digo porque a veces lo que es difícil enseñar es a organizar una idea. Alguien que no sabe organizar una idea es alguien que en realidad no la puede organizar en la instancia como mental, por lo tanto no la puede llevar al texto, y eso es como muy difícil de corregir. Pero no es es una minoría de la gente que va a talleres. En general la gente que asiste a talleres es gente que sí sabe organizar una idea, lo que necesita es saber cuál es como el abanico de posibilidades de escritura, eh, jugar de alguna manera en un ambiente controlado, a ejercer esas libertades de escritura para ver si funcionan, si no funcionan, en qué contextos una idea sí funciona y en qué contextos no. Creo que los talleres hoy ocupan el lugar que antes, cuando yo era chica, y ya ni siquiera tanto, ocupaban los editores, que eran como mentores, tutores que te iban enseñando a mejorar tus textos, y que después por cuestiones de flexibilización laboral terminaban haciendo trabajos administrativos, editando 20 notas por día y sin resto para pedagogizar a los periodistas. Hoy los talleres tienen esa posibilidad, y definitivamente se puede mejorar. Es más, siempre tener el don de la escritura es un punto a favor. Pero menciono una letra chica que no es menor. En la revista que edito, Orsay, editamos escritores consagradísimos al lado de escritores que no están tan consagrados, o que llevan como pocos años trabajando, escribiendo, pero que tienen una linda idea para contar. Y a veces nos pasa, por no decir siempre, que, salvo excepciones, cuanto mejor pluma, como mejor don, más don tiene el que escribe,
más problemas tenemos, porque sale menos a la calle, deposita demasiada confianza y energía en que total, como escribo bien, esto se resuelve bien, y son textos muy mal reporteados, y cuando estás en una línea de edición, mandar a alguien que entregó a la calle es un problema porque en general no hay tiempo. En cambio, alguien que no sabe escribir tan bien, pero hizo un buen reporteo, después trabajar la edición y hacer que ese reporteo se luzca, gane belleza, tenga como una organicidad, tenga, bueno, es un buen, bueno, que sea un buen texto también en términos narrativos, es algo que se puede trabajar con una edición de ida y vuelta, quizás larga, quizás con más intervención mía que en otros casos, depende del caso, pero son textos salvables y que se lucen. En cambio, los iluminados que nos mandan textos que se leen hermoso, pero que no tienen más de 3 datos, son un problema y además se entregan sobre la hora. Cosa que alguien que, no, que es un poco más humilde y conoce sus limitaciones de escritura no necesariamente hace, pues se entrega a tiempo y nos da tiempo para editar. Así que aliento mucho esta idea de que no es un oficio el de cronista solo para elegidos que nacieron con buena pluma, en absoluto, ¿no? No, tienes mucha razón en todo lo que has dicho. Josefina, el factor de género en la crónica, porque hay, obviamente hay muy destacadas cronistas como tú, como Leila Guerriero, como Alma Guillermo Prieto, pero en general las antologías, la proporción de hombres y mujeres no es exactamente paritaria ni equitativa. ¿Es más difícil? ¿Qué pasa? ¿O son las barreras que se encuentran, digamos, en todos los oficios en que hay ciertos lugares más, de más prestigio simbólico, más vedados para las mujeres? Creo que entra en las generales de la ley de cualquier oficio o de cualquier profesión. En este momento yo me siento como muy tranquila y muy sólida, pero bueno, tengo ya 45 años y supongo que también eso pesa a favor y en contra. Pero sí me acuerdo, esto alguna vez lo conté, cuando yo tengo un hijo de 15 años. Y cuando tuve mi hijo, yo acababa de sacar el libro Los Otros, que es un libro que fue muy incómodo de hacer, físicamente incómodo, porque supuso pasar 3 años al lado en una zona como muy marginal, muy desgastante para estar ahí 3 años. Yo sentí un cansancio físico que no sentí con ningún otro libro. Es una historia que transcurre a la vera del riachuelo, que creo que si no es el primero, es el segundo río más contaminado del mundo después o antes del Nilo, y además una zona como muy hostil. Saqué ese libro con el que estoy al día de hoy todavía muy conforme, junto con 38 estrellas, creo que es el libro del que más orgullosa estoy. Y en ese momento, en los congresos a los que te invitan, en los espacios así como de tertulia y de difusión de trabajos que hay en América Latina cada tanto, yo acababa de tener un hijo y más allá de que adoro hablar de mi hijo, solo me preguntaban por mi hijo, no me preguntaban por mi libro. Era como desconcertante, primero no era normal que hubiera una cronista con hijos, de las pocas que habíamos ahí, creo que era en ese momento. Después Gaby Wiener también tuvo hijos y seguramente puedo seguir mencionando casos, pero yo era un caso raro en ese momento. Y era como desconcertante el factor hijo. Yo me daba cuenta que no sabían bien de qué hablar y por las dudas solamente me hablaban de mi maternidad, no me preguntaron ni por mi nuevo libro. Y me pareció raro, porque yo había tenido en todo caso 2 hijos a la vez, un hijo literario y un hijo biológico, y estaba en esos congresos para hablar de mi hijo literario, no de mi hijo biológico. Entonces, siempre me acuerdo de eso, y pienso, creo que hoy la situación es distinta. Veo amigas que van en otros terrenos, no necesariamente el de la crónica, pero a entregas de premios por cine. Tengo amigas cineastas que se llevan a los hijos a las entregas de premios, y es otro contexto, y me parece muy luminoso que ese contexto incluya, cuando una mujer no tiene dónde dejar a sus hijos, un hijo. Pero antes no era tan natural. Y a su vez, eso, creo que la crónica es como o el periodismo de fondo te exige una entrega física, como me pasó con los otros, muy alta,
Y bueno, ahí hay condiciones que o tenés una pareja que te banca con la cría de tu hijo, o tenés que elegir entre ser cronista o ser madre. En mi caso me acompañaron mucho, pero si no hubiera sido muy difícil. Mm. Mm. Y eso es muy común en todas las profesiones, ¿no? El punto que pasa con la maternidad y qué pasa si no hay un verdadero compañero. Y como dices tú además, Josefina, y como analizamos y enseñamos en la cátedra, a un hombre nunca le preguntarían por su hijo biológico y no por su hijo literario cuando está en el lanzamiento de su libro. O sea, esas son ahí donde se ven las diferencias de género completamente, y que a lo mejor las personas que lo hacen no se dan cuenta de la discriminación que están haciendo y de cómo están subvalorando el trabajo intelectual, en este caso de tu trabajo, de tu libro, poniendo la filiación, la maternidad o el marido o la mamá o de quién eres, con quién estás emparentada en primer plano en vez de tu trabajo. Absolutamente, no, y además les cuento que nunca fue una pregunta con mala intención, todo lo Claro. contrario, que querían ser muy amables conmigo, pero sí me llamó la atención, y es lo que decís, a ningún varón, bajo ninguna circunstancia se le pregunta por sus hijos en un ambiente de trabajo, es así. Claro. Vamos a ver algunas de las preguntas que ya han llegado. Vero Silva pregunta si hay puntos en común entre crónica y ensayo. La crónica incluye tramos de ensayo. La crónica es un balance de varias formas narrativas o de varios géneros narrativos, entre ellos el ensayo. Toma elementos hasta de la poesía, uno puede decir que toma elementos de la crónica. Si leen a Leila Guerriero van a ver como el trazo poético que tiene, esa forma de trabajar los silencios narrativos tiene que ver con la poesía, y no solo la forma de elegir las palabras, sino también la forma de elegir y trabajar los silencios. Hay elementos que vienen de la dramaturgia, en lo que es la construcción de personajes, y por supuesto también hay elementos que vienen del ensayo, definitivamente. Lo que sí pasa es que uno tiene que vigilar, la crónica es como una instancia de mucho balance, y uno tiene que vigilar que no se te desbalancee y no haya como demasiado peso, en un caso así, del ensayo, para que no pierda ritmo. El ensayo como forma es una forma rígida, es una forma más pesada. Si uno piensa que una crónica tiene que modular, que tiene como que tener subidas y bajadas, y tiene para mantener cierta agilidad de lectura, el ensayo es la parte como la que bajás, que es necesario. Hay como tener una instancia, como por llamarlo de alguna manera, reflexiva o de análisis de datos, pero después tenés que soltarla y subir con alguna escena linda, entretenida, o algo que mueva un poco más el texto, porque si no se te queda muy abajo. Entonces el ensayo es parte de muchas crónicas, pero no puede ser la única parte, porque si no lo que se pierde es ese balance que es casi la clave de la crónica, es ese balance. Tenemos una pregunta de Julie. ¿En el periodismo es muy marcada la prevalencia de las ideas de hombres o el mansplaining también? Desde tus 19 años hasta ahora, te pregunta. ¿Costó que tus ideas fueran escuchadas? ¿Cómo lo hiciste para abrirte espacio en los medios? Insisto, en mi caso, me abrí siempre espacio con pautas, en los primeros años, con pautas, me las recibieron. Trato de pensar si en algún momento no sé, minimizaron o no pasó. No tuve, estoy tratando de ver seguramente compañeras mías. También hay algo que quizás ciertas como estructuras más machistas se pueden ver más evidentemente en espacios de trabajo compartidos, donde a veces no tiene que ver con la devolución por mail de algo, sino con una charla que tenés con un compañero de trabajo. Yo me formé como freelance, yo nunca compartí una redacción con nadie. Salvo 2 años de Diario Crítica, un diario que fracasó en Argentina, dirigido por Jorge Lanata, en los que estuve yendo un par de veces, pero soy muy mañosa ya, me formé como freelance, no entraría en una redacción fija, no hay dinero que me pague la entrada a una redacción fija, y creo que esa lógica de la que habla una de las compañeras se me hace que puede estar más visible en una convivencia laboral, que en mi forma de relacionarme con mis editores, que afortunadamente siempre fue bastante pareja, y además yo he sido bastante protestona también. Cuando algo me molestaba, peleaba por mail, no en persona, pero me plantaba bastante.
Pero igual no lo dejaría, a ver, creo que la posibilidad de un mansplaining es endémica y trasciende el periodismo. Seguramente me haya pasado y no me acuerde, digo, sería lo más normal del mundo que me haya pasado. Josefina, otra pregunta de Gonzalo Mendoza es, ¿cuál dirías que es la principal falla que tienen las y los estudiantes al iniciar a escribir crónica? Creer que una crónica se escribe rápido, eso, rápido en términos de, no solo de tiempo, de meses, en términos de vida. A veces hay que tener, a ver, creo que los talleres o cualquier espacio de formación son buenos para trabajar como la evolución a lo largo de una línea de tiempo, pero hay que tener cierta madurez para escribir una crónica. Y no lo digo, bueno, quizás ya es un comentario de vieja, lo asumo, pero desde ese lugar creo que puedo ver cosas que antes no veía, y hay que hay que madurar un poco la mirada, la escritura, el método de trabajo, porque es un género muy difícil de hacer bien. Y a veces, sí me pasó, ahora no estoy dando taller, pero cuando doy taller hay como una sensación de que entran en marzo y ya para mayo quieren tener algo escrito, y a veces, no, a ver, uno maneja como lo más delicadamente posible porque nunca quiero desanimar, creo que es una falla docente desalentar a un alumno. Pero hay que ver la manera de hacer entender que no solo no va a estar para mayo, quizás no esté para diciembre una crónica buena, simplemente porque, no porque el que escribe lo haga mal. Hace falta una madurez que se construye, es como la construcción de una voz, que alguien te puede preguntar, ¿cómo hago para tener una voz propia? O cómo, y a veces las voces se construyen no a lo largo de un año, a lo largo de una vida, a lo largo de décadas a veces. No digo que en el caso de la crónica sea así, pero hay procesos que hacen a la escritura, que uno asume con una naturalidad que hace pensar que son más o menos veloces y que necesitan otro tiempo de decantación. Entonces, lo que sí me parece interesante es que alumnos o recién egresados de carreras de comunicación o de periodismo empiecen arranquen por esa vía. Si tienen en claro un deseo, que yo quiero hacer esto, creo que es un gran paso hacia adelante saber qué es lo que uno quiere hacer dentro del terreno que sea, también el del periodismo. Y después ensayar, hacer como ensayos de laboratorio, ejercicios, hacer trabajos breves que permitan como ir ablandando la mano y ejercitando la mirada para que cuando llegue el momento y encuentren un buen tema, lo puedan trabajar con herramientas que ya están como un poco más naturalizadas. Si no es como que uno llega, le enseñan a usar 5 herramientas distintas que ve por primera vez y dicen, y ahora anda y arregla eso, y uno cree que lo va a hacer bien. Va a hacer lo que se pueda, pero hace falta tiempo. Creo que lo que más noto en falta y que tiene que ver con un elemento de época es la capacidad de espera, que no existe. Y la crónica tiene muchísimo de espera. Cuando uno elige un tema, a veces el tema no se resuelve en meses, a veces tenés que esperar años para que tu historia decante. No es lo normal, hay historias como mucho más cortas, pero lo único que sé es que no se pueden acelerar plazos porque es como, usando un término de acá, se te quema el asado, se te abomba, tenés que darle a las cosas el tiempo que te piden, ¿no? Y necesitas tiempo y cierto oficio para saber cuál es ese tiempo intrínseco de las cosas también. Sí. Ya han llegado varias preguntas. ¿Hay alguna temática, pregunta Paula Villaray, que todavía no hayas abordado en tus crónicas y que estés ansiosa por investigar? No, todavía estoy muy tomada por el último trabajo, el trabajo de la fuga, que lo estoy adaptando a una serie y estoy como muy con la cabeza en eso. Tengo un tema de libro, pero es un libro personal y estoy todavía viendo. Me puedo llegar a tomar años hasta decidir hacerlo. Y si en el medio aparece, hay un tema que también me interesa,
Sí, tengo algunos temas dando vueltas, pero no tengo el menor apuro en empezar a trabajarlos ahora. Pero sí, sí, necesito tener algún tema en la cabeza siempre, aunque no lo empiezo a trabajar ahora, me da como cierta seguridad y felicidad también, porque además lo que tiene la crónica es que es de los poquísimos terrenos en los que uno todavía se siente como dueño absoluto de su idea y del desarrollo de esa idea, porque todo lo demás en general se consensúa. Cuando uno, si escribís notas en un medio de cierre más inmediato, son textos o que te pasaron, o que los propusiste vos, pero los tenés que resolver en una semana. Son otros ritmos razonables, lógicos, de un medio de cierre más inmediato. Pero el único lugar en el que uno tiene como su espacio, su tiempo, para controlar todo hasta que pase edición, es un libro, o un texto largo, o una crónica larga. Entonces es bueno tener como un proyecto largo entre manos para ir trabajando de a poquito mientras uno hace otras cosas, ¿no? Mm. Voy a juntar dos preguntas acá, una de Ariel Cornejo que pregunta, ¿cómo se puede lograr escribir una buena crónica aunque sea corta cuando los plazos a cumplir son próximos? Y Guillermo Alday te pregunta si crees que es posible hacer crónica en un diario, una publicación de todos los días, o necesariamente tiene que ser un género más reposado. No, no creo totalmente que se pueda hacer en un diario. De hecho, cuando trabajé en crítica esos 2 años, hubo ejemplos muy concretos que recuerdo de crónicas hechas de un día para otro sobre hechos, sobre todo un hecho político. Me acuerdo del inicio de la guerra entre el kirchnerismo y el campo, a través del vicepresidente que dijo en una reunión del Senado que su voto era no positivo. Hubo como una frase que desató una guerra, el inicio de la grieta que todavía tenemos hoy. Y hubo un compañero mío de crítica que se llamaba Damián Glanz, que fue a cubrir esa sesión, terminó la cobertura a las 3 de la mañana, se aguantó el cierre del diario para que pudiera escribir su crónica, que la habrá entregado a las 5 de la mañana, porque fue como una noche clave, y se escribió en 2 horas. Evidentemente ese texto más reposado habría tenido como otro vuelo, pero era una crónica de lo que fue esa sesión, y uno podía ver el lugar, podía sentir la tensión, y se escribió en poquísimas horas y muy mal dormido en el caso del autor del texto, y recuerdo que era un muy buen texto. Se puede absolutamente. Digo que no quedarse como con lo único, sino en paralelo tratar de tener algo más, quizás para otro medio, pero claro que se puede. Y si no es de un día para otro, pero uno tiene igual poco tiempo. Mi método cuando trabajaba y tenía cierres semanales, en revistas semanales, de hecho en Diario Crítica tuve bastante de eso, es hacer, sí, bueno, la reportería que pueda en los días que tengo, completar por teléfono, hacer algo de trabajo en persona y completarlo por teléfono, y después sentarme como una obrera sin ningún tipo de mística, ni de pensar que tengo que revalidar mi firma o dar demostraciones de que sigo escribiendo bien. No, bajo todo el material como puedo, y recién al día siguiente bajar todo eso, me pongo como a limpiarlo para que quede lo mejor posible. Está bien, no es algo que se hace un día para el otro, pero es algo que puedo llegar a hacer en 4 días. Entonces, es una posibilidad, no es la ideal, o en 7 días, no es la ideal, pero se puede. Y de un día para otro, darle como una intervención narrativa a un texto para que sea lindo de leer, básicamente, para que alguien tenga ganas de seguir leyendo eso, por supuesto que se puede. Una crónica exige manejos de fuentes, trabajo de campo, es cierto que como género necesita tiempo y espacio, pero se puede hacer como una protocrónica totalmente aceptable en pocos días desde ya. ¿Sí? Agustín Brajovich pregunta de qué manera iniciaste la investigación en el caso de la fuga de la cárcel en Uruguay. Una vez que vi que no se había escrito nada, encontré la lista de las fugadas, y empecé, me acuerdo, creo que fue por guía telefónica en Uruguay, a llamar a todos los nombres, hasta que fui encontrando a las que estaban. Cuando encontré una, esa ya me condujo a otras, y se fue armando como la red de una manera relativa, no tan complicada. Fue como el arranque, como el kick-off, fue lo más complicado, que era, bueno, a ver por dónde empiezo. Y una vez que tuve como una lista de personajes confirmados, o sea, que estaban vivas, porque eran mujeres que ya estaban grandes,
darme un plan de trabajo, que me suponía viajar a Uruguay 5 veces por lo menos. En cada viaje me organizaba para entrevistar a 5 o 6 mujeres por viaje, y bueno, y lo fui haciendo así, con muchísimas entrevistas y de un modo muy organizado, metódico, porque tenía como tiempo acotado. Yo no vivo en Uruguay, sino en Argentina, con lo cual cuando digo Uruguay tenía que tener entrevistas acordadas para todos los días para que me rindiera también. Todo esto con el aval de Planeta, que fue la editorial que compró la idea del libro y que bancó, que pagó esos viajes. Pero fue así. Tú decías ahora que estabas haciendo una adaptación a serie de tu 38, de último 38 libro, ¿no? estrellas, sí. Eso es una nueva, de 38 estrellas, eso es una nueva línea de trabajo, ¿no? Digamos, las series, la posibilidad que abren de que esas historias se cuenten ahí. ¿Cómo es esa realidad? Y tú estás también haciendo los guiones, o sea, hay un vínculo ahí entre el periodismo narrativo y los guiones que es interesante, ¿no? Sí, a mí siempre me gustó el audiovisual. De hecho escribo de una manera que a veces el comentario era que era una escritura muy visual, y siempre me imaginé, cada vez que escribí una crónica, me imaginaba por escenas. De hecho tampoco es que me la imaginaba, hay popes como Gay Tales que arma su escaleta, su estructura de texto pensándola por escenas, o sea, su armado de estructura es puramente audiovisual. Y a veces trabajando los libros sobre todo, o no, crónicas largas también, cuando estaba un poco desorientada pensaba, si esto fuera un documental, ¿cuál sería mi primera imagen del documental? Y eso me orientaba un poco para pensar el arranque de un texto. Siempre fue bastante guía para mí, y además me gusta mucho el cine, tengo como mucho cariño y fascinación por el cine. Entonces, la verdad que sí, cuando surgió la posibilidad de adaptar el libro, puse como condición sine qua non que la adaptación la hacía yo, que los guiones los hacía yo. Si no, no les vendía la licencia. Ahí me planté y aceptaron. Así que, y es interesante porque es otro, es otro pacto de trabajo, es muy colectivo, es muy distinto en ese sentido a la escritura de un libro. Uno escribe solo y no negocia nada con nadie. En el audiovisual opina todo el mundo. Entonces, es el momento en el que yo extraño volver a los libros, pero como experiencia es interesante, pero es absolutamente colectiva. Opina el que pone el dinero, la que va a dirigir, tu co-guionista, porque nadie escribe como un texto solo, después hay uno que apareció y también opina, o sea, opinan todos, y uno después ve de qué manera como contemplar eso. Son trabajos realmente colectivos, pero como experiencia es interesante y ayuda mucho. Yo siento que la crónica me ayudó mucho en ese sentido porque obliga a la crónica a pensar todo en términos muy visuales. Entonces, y bueno, el armado de una escaleta es siempre por imágenes. Así que creo que el complemento vino bien, hasta ahora, veremos. Ya nos va quedando poco tiempo, así que vamos a tomar un par de preguntas más. Camila Ábalos te pregunta si has tenido que pausar tu desarrollo profesional por la crianza, y si es así, ¿cuál sería tu consejo para volver a reportear después de unos años, cuando es el reporteo lo que te moviliza y apasiona? No lo pausé. El padre de mi hijo, con quien en ese momento yo estaba en pareja, ya estamos separados, pero fue muy compañero, hizo lo que tenía que hacer también, criar a su hijo como yo lo criaba, pero bueno, en otros casos no es así. Estuve acompañada, pero con apoyo eso de quien era mi pareja en ese entonces, con apoyo de mi madre cuando yo tenía un viaje. Eh, Aumentando, me acuerdo, la cantidad de días de viaje. Cuando mi hijo nació, dije, bueno, acepto si es un viaje que sea como de una noche afuera nada más, a los 5 meses. Culpa me daba, pero es una tensión muy difícil de resolver, porque hay cosas que uno no las acepta y tenés una presión de quedar como afuera de un circuito del que después cuesta mucho entrar, al que después cuesta mucho reentrar. Entonces es medio dolorosa la situación. Creo que debiera haber como alguna instancia distinta en la que alguien con un bebé, por ejemplo, pueda ir a esos espacios. No sé todavía, tampoco tengo muchas opciones, pero no dejé de trabajar nunca.
pero porque tuve buenos apoyos. Tengo amigas y colegas que sí, claro, suspendieron, se dedicaron a hacer prensa, trabajos más como medio de home office, totalmente desligados del periodismo, y les costó mucho volver al circuito. Es un tema que no está muy resuelto todavía. Ya lo pasé, tengo ahora mi hijo está enorme y ya pasó, pero pienso cada tanto en las mujeres jóvenes con hijos que se tienen que abrir camino y no las envidio en absoluto. Sí, hay mucho que queda ahí de estructuras que tienen que cambiar y como dices tú, acoger a las mujeres que tienen hijos y no que tengan que elegir o no ser parte de su trabajo. Por último, Ariel te pregunta cómo haces la pauta de preguntas y yo agrego una pregunta final que es, con los grandes temas que estamos viendo ahora, Josefina, la pandemia, que es como el tema global, sumado en Chile al estallido social del año pasado, sumado al gran tema mundial que es el cambio climático, que hemos dejado, digamos, lo hemos dejado un rato de lado por la pandemia, pero claramente que es la historia de nuestra generación, el deterioro del planeta a pasos agigantados y las consecuencias dramáticas que va a tener para todos los seres humanos, especialmente para los que tienen menos recursos y se van a poder adaptar entonces menos a esta realidad tan dura. ¿Cómo de esos grandes temas se puede hacer una buena pauta realizable y posible, suficientemente acotada? Porque a veces pareciera que estos grandes temas es como imposible, son tan gigantes que es imposible dividirlos en un proyecto realizable. Uno tiene que encontrar el personaje que cuente ese tema. Es como entrar siempre por una puerta aparentemente menor. Si no, lo que te queda es como una nota. Uno puede hacer una nota con gente opinando sobre, por ejemplo, cambio climático o sobre el COVID. Y es una nota como con datos, opiniones y ya. Pero si uno quiere hacer una crónica, lo que uno tiene que buscar son sin personajes no hay crónica. Y un personaje que se define porque, o sea, tiene que ser, en el mejor de los casos, alguien que se cuente bien a sí mismo, o sea, que sepa hablar, no que sepa hablar con propiedad. Mi personaje principal del libro Los Otros es un puntero, no sé cómo se llama ahí, un líder de un terreno como tomado por el Estado, de una villa de emergencia, no es que sabía hablar con propiedad, pero era alucinante cómo se contaba a sí mismo. Entonces, eso por un lado, tiene que saber hablar, que hable, y tiene que generar escenas. O sea, tiene que ser alguien a quien le pasen cosas. Que no esté como todo el tiempo hablando sentado en un bar contándote tu vida. Le tienen que pasar cosas, porque uno tiene que pensarlo ahí sí en términos visuales, ¿no? Es que si yo tuviera que hacer un documental, este tipo o esta mujer, ¿lo voy a tener todo el día sentado hablando en un bar? No, quiero verlo haciendo cosas. Entonces, si vos tenés esos dos elementos, que es alguien que sabe hablar y que genera escenas, y que a su vez tiene una historia detrás que habla del tema que uno quiere tocar, por decir algo, el científico que, no sé, acá Sigman, el que está financiando la vacuna, ya no me acuerdo de qué laboratorio, contra el coronavirus. Es un empresario argentino que en este momento está como así arriba en el ranking. No vi un solo perfil de Sigman, quizás porque no dé entrevistas, no lo sé, pero creo que es alguien bastante flexible, y a mí me encantaría un perfil de Sigman. Y contás a Sigman, a Hugo Sigman, y podés contar la pandemia entera a través de un personaje. Lo que uno tiene que encontrar es el personaje o los personajes, ¿no? Si uno encuentra ese punto de entrada, es lo que dije creo que hace un rato, que es casi como este Sigma, sería como la ventana que uno puede abrir para ver todo ese otro paisaje del que uno quiere hablar, que sería la pandemia, el negocio de la salud, lo que uno quiera contar, lo puede contar a través de un personaje. Entonces mi recomendación es siempre que haya un tema grande, es pensar en quién es ese tema cuaja, en quién es como coagula, dónde aparece visible ese tema, y buscar esos personajes para darles un tratamiento de perfil. Es eso, pero sin personaje, eso es también una buena manera de saber si uno tiene o no tiene tema para crónica, o si es un tema para revista dominical, que es que si uno no tiene personajes para contar esa historia, no tiene crónica. Si uno tiene personajes, podría tener una crónica. Es una buena divisora, es un buen tester en esos casos, o en todos. Sí.
Josefina, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy día en la Cátedra Mujeres y Medios, te felicitamos, ha sido un honor tenerte y esperamos seguir contando contigo en distintas oportunidades porque realmente has llevado la crónica de nuestro continente y del mundo a uno de sus sitiales más importantes y destacados. Bueno, muchas gracias a ustedes y otra vez, sobre todo a vos, Paula, tengo total gratitud con vos por todo lo que me acompañaste y me ayudaste en buena parte de los años en los que me construí como cronista, realmente. Gracias. El placer y la gratitud es toda mía. Un abrazo para ti y muchas gracias a todos ustedes que han estado hoy día con nosotros en la Cátedra Mujeres y Medios y los invitamos a estar siempre sintonizados de nuestras actividades. Que tengan un muy buen día.